comunicarnos el cierre de la empresa. Primero nos decían que éramos una empresa deficitaria, que perdían dinero. Como ese cuento quedó demostrado que era mentira, cambiaron a decirnos también, como los compañeros de la lavandería de Cagüeñes, que nuestra maquinaria era obsoleta. También se les desmontó el cuento porque tenemos una de las tecnologías más avanzadas en Europa, que acabaron clonándola para otros fábricas de Europa, y luego ya te viene con el cuento de que por organización pues que cierren, ¿no? Porque como todas las empresas de fabricación de coches están en Europa del Este, pues que se tienen que llevar ahí las fábricas de componentes. Como aquí en España sabemos todos que no se fabriquen coches, o sea, está la Citroën ahí en Vigo, está la SEAT en Martorell, está la Ford en Valencia, está la Mercedes en Vitoria. Está la Opel en Aragón, está Renault en Valencia y en Valladolid. Sabemos que aquí, como no se hacen coches, pues tenemos que llegar a un país. Además, los coches, sabemos que la mayoría se consumen aquí en Europa Occidental, se compran aquí. Allí la gran parte de los coches se venden aquí, no en Europa del Este. Bueno, nosotros decidimos desde el primer día, la verdad que tuvimos ahí una reacción rápida, y sobre todo hay que agradecer al comité de empresa que nos unió, luchar por puesto de trabajo y no permitir que nadie viniera a negociar ni nuestros despidos ni nuestro trabajo. Entonces decidimos organizarnos, decidimos ser una asamblea hegemónica, un trabajador, un voto, y pasamos de las ofertas que nos pusieron encima de la mesa. Consideramos que el puesto de trabajo no tiene precio y así lo pensamos, no lo vamos a subastar, no vamos a vender el puesto de trabajo. Porque por mucho dinero que nos ofrezcan, eso significa el cierre de otra empresa en Asturias, significa que otra gente no podrá acceder a un puesto de trabajo en esa fábrica, y que los nuestros feos no van a tener acceso a un puesto de trabajo con un sueldo digno. Y esto al final, la sociedad y una cadena nos aplica absolutamente a todos. O sea, si recortan en sanidad, si recortan en educación, si a la gente de las empresas empiezan a bajarles el sueldo, nos aplica a todos. Esto al final de una cadena, y cuanto antes lo interioricemos y lo pensemos, será mejor. Por eso llevamos ya más de 140 días de lucha, son muchos. Ha habido para todo, ha habido días para bajar la cabeza, ha habido días para estar muy contentos, y hoy un día muy importante, y tenemos que estar aquí todos a una para conseguir que nos den la nulidad, y decirle sobre todo a estos cabrones hijos de la gran puta, porque... compañeros. Queremos la independencia.